Muy buenas, ingeniero Jonathan Pin y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las funciones hash. Antes de entrar al tema, voy a darle como una pequeña introducción de lo que es hash. Bien, el nombre hash se usa para identificar una función criptográfica muy importante en el mundo informático. Estas funciones tienen como objetivo primordial codificar datos para formar una cadena de caracteres única. Todo ello sin importar la cantidad de datos introducidos inicialmente en la función. Estas funciones sirven para asegurar la autenticidad de datos, almacenar de forma segura las contraseñas y las firmas de documentos electrónicos. Las funciones hash son ampliamente utilizadas en la tecnología blockchain con el fin de agregar seguridad a las mismas. El Bitcoin es un claro ejemplo de cómo los hashes pueden usarse para hacer posible la tecnología de las criptomonedas. La historia de las funciones de la hash empiezan con la aparición de la primera función hash data en 1961. En ese entonces, Wesley Peterson creó la función cyclic redundancy check, que es la comprobación redundancia cíclica. Esta fue creada para comprobar cómo eran de correctos los datos transmitidos en redes como lo eran en Internet y en sistemas de almacenamiento digital. Es fácil de implementar y es muy rápida. También ganó aceptación y hoy es un estándar industrial. Con la evolución de la informática y las computadoras, estos sistemas fueron especializando cada vez más. Esto fue permitiendo crear nuevas y mejores funciones hash, entre las que se pueden destacar está la MD2. Esta es una de las primeras funciones hash criptográfica creada por Ronald Rivers en el año 1989, con un alto nivel de eficiencia y seguridad para el momento. Era fundamental en la seguridad de Internet. Su evolución consecuente llevó a la creación de la función hash MD5, la cual es aún usada en ambientes donde la seguridad no es una alta prioridad. Otra de las funciones fue repend. Esta es una función hash criptográfica creada por el proyecto europeo RIPE en el año 1992. Su función principal era de sustituir el estándar del momento. La función hash MD4 en la actualidad aún se considera que es muy seguro, especialmente en sus versiones RIPE 160 y RIPE MD 256 y RIPE 320. Otra de las funciones hash fue SHA. El estándar actual de hashes criptográfico, esta fue creada por la NSA en 1993 como parte de su proyecto interno para autentificar los documentos electrónicos. SHA y sus derivadas son consideradas las funciones hash más seguras hasta el momento, en especial de interés, por ejemplo, SHA-256 por ser fundamental en la tecnología que hizo posible el Bitcoin. Ahora les voy a explicar cómo funcionan las funciones hash. Bueno, las funciones hash funcionan, valga la redundancia, gracias a una serie de complejos procesos matemáticos y lógicos. Estos procesos son trasladados a un software de ordenador con el fin de usarlo desde el propio ordenador. Desde allí podemos tomar cualquier serie de datos, introducirlos en la función y poderlos procesar.
Con esto se busca obtener una cadena de caracteres de longitud fija y única para para que los datos puedan ser introducidos, a la vez que se hace prácticamente imposible realizar el proceso contrario. Es decir, es prácticamente imposible obtener los datos originales desde un hash ya formado. Esto es gracias a que el proceso de creación de hashes es un proceso de un solo sentido. Un ejemplo sencillo y de la vida diaria de este proceso sería la realización de un pastel. Cada uno de los ingredientes del pastel sería el equivalente de la entrada de datos. El proceso de la preparación o cocción del pastel sería el proceso de codificación de dichos datos, es decir, son los ingredientes por la función. Al finalizar obtenemos un pastel con características únicas e irrepetibles, dada por los ingredientes del mismo. Mientras que el proceso contrario sería llevar el pastel a su estado de ingrediente inicial. Es prácticamente imposible realizar. Un ejemplo visual del proceso se puede mostrar usando las funciones MD5 y SHA-256 en dos casos de uso distintos. Las características de las funciones hash. Entre las principales características de las funciones hash se pueden mencionar las siguientes, como lo son fáciles de calcular, o sea, los algoritmos de hash son muy eficientes y no requieren de grandes potencias de cálculos para poder ejecutarse. También es comprensible. Esto quiere decir que sin importar el tamaño de la entrada de datos, el resultado siempre será una longitud fija. En el caso de SHA-256, la cadena tendrá una longitud de 64 caracteres. El funcionamiento tipo avalancha, esto es cualquier mínimo cambio en la entrada de datos, origina un SHA de distintos en la entrada de datos original. Su resistencia es débil y fuerte a colisiones. Esto hace referencia a que es imposible calcular un hash que permita encontrar otro hash. Podemos decir que esto no puede encontrar otro hash que sea igual. También son mejores conocidos como preimagen y segunda preimagen. En el concepto de la seguridad de los hashes son irreversibles. Tomar un hash y obtener los datos que dieron el origen al mismo en la práctica no puede ser posible. Esto es uno de los principios que hacen a los hashes seguros, su nivel de seguridad de las funciones hash. En las actuales funciones hash tienen un alto nivel de seguridad, aunque esto no significa que sean inflexibles. Un buen ejemplo de esto es que las funciones hash MD5, en principio, las especificaciones de las mismas prometían una seguridad muy alta. Su uso se extendió en Internet por la necesidad de un sistema de hash para mantener su seguridad, pero en el año 1996 se pudo romper la seguridad de la función. Con ello quedó obsoleta y se recomendó abandonar su uso. Las funciones, por otro lado, como RipenMD y 160 y SHA-256 son tan complejas que su seguridad aún está garantizada. Por ejemplo, SHA-256 se calcula que para romper su seguridad harían falta miles de años usando supercomputadoras actuales. Lo mismo aplica en el caso de Ripen 160 y sus consecuencias evoluciones. Esto significa que ambas funciones aún brindan un alto nivel de seguridad y pueden utilizarse sin problemas. Pero pese a que estas funciones son muy seguras, no significan que no podamos investigar y desarrollar más otras opciones. Estas funciones hash están en constante evolución y nos dice que siempre tenemos a disposición estas herramientas seguras para usar en cualquier caso. Esto es un poco de lo que puedo aportar sobre mi tema. Muchas gracias.